les saludo, es un placer que nos acompañen desde Televisión Totana. Esta tarde de entrevista y una tarde en la que vamos a profundizar y a remontarnos en el tiempo y en una joya que tenemos aquí en Totana, como es el yacimiento orgánico de La Bastida. Y vamos a hablar de una asociación de reciente creación, lleva ya unos cuantos meses de vida, pero sí es bueno recordar y retomar lo que es la información de esta asociación, como digo, llamada ASBA, una asociación que surge pues como amigos de La Bastida en Totana. Pues para ello tenemos a tres amigos que nos visitan esta tarde. Pues entre ellos está la presidenta de esta asociación, como es Mireia Celma. Mireia, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. También está Nicolás Escamilla. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Y igualmente saludamos a Carlos Velasco. Buenas tardes. Son socios, además, fundadores de esta asociación. Bueno, pues sobre todo, Mireia, no sé si como presidenta, la primera vez que estáis aquí en esta televisión, pero sí saber un poco el cómo y por qué surge esta creación, cómo decidís crear ASBA, la Asociación de Amigos de La Bastida. ¿Cómo ha sido? Bueno, pues a partir de una conversación del grupo, del proyecto de La Bastida, de todas las inquietudes y las necesidades de promover el yacimiento arqueológico, se vio necesario y una buena idea hacer la asociación. Los objetivos de crear una asociación pues eran más que nada hacer accesible al público general la visita al yacimiento arqueológico, realizar actividades, talleres y otra serie de actividades formativas, charlas y demás, que fuera creciendo poquito a poco todo este conocimiento del patrimonio arqueológico que hay en Totana, especialmente en La Bastida, como yacimiento argárico por excelencia. Y entonces fue en los meses de verano del año pasado, del 2012, cuando se empezó a cocer todo esto y ver cómo se podría gestionar, y ya pues en noviembre del año anterior, hace poquitos meses, que decidimos ya realizar la fundación, la presentación pública y demás. Y por aquí vamos. Sí, por aquí vamos, aquí estamos presentando. Porque hay que decir que además vosotros sois parte del proyecto, estáis trabajando en lo que es allí en la zona, es el proyecto de La Bastida, la musealización en el museo, bueno, en lo que corresponda. Sí. En el caso de Nicolás también está ahí, sí. En tu caso, pues, te hemos visto alguna que otra ocasión, los medios te captan. Poquito. Pero como arqueólogo, al igual que Mireia, habéis elegido esta profesión y también eres socio fundador, ¿no? Sí, yo trabajo básicamente, así como Mireia hace el estudio de los carbones para reconstruir todos los paisajes, yo me dedico a estudiar todo el tema de la minería y la metalurgia, porque la sociedad argárica es una de las primeras que empieza a utilizar el cobre, o sea, empiezan a utilizar metales. Ya viene un poco de antes, pero ellos perfeccionan la técnica y un poco pues mi tarea es saber de dónde estaban sacando los minerales con los que hacen y reconstruir todo el proceso de los metales y después ver cómo se distribuía entre la gente, ¿no? Porque no todo el mundo tenía derecho a tener cosas de plata o cosas de bronce o a tener un cuchillo, a tener un arma o así, ¿no? Un poquito ese es mi estudio, un poco estudiar toda esa distribución desde que sale la piedra mineral hasta que se convierte en un objeto y hasta que se deposita en las sepulturas que lo encontramos. Luego será apasionante y el tiempo que lleves de momento en esta tarea, pues sí. Y lo que queda, ¿no? Pues esperemos lo que queda. Sí. Y en el caso de Carlos, Carlos Velasco, pues también socio fundador, y también estás allí en este proyecto. ¿De qué te encargas como profesional también, como arqueólogo? Bueno, aparte de arqueología también gestiono todo el tema de fotografía y documentación gráfica, porque obviamente todo lo que se excava debe registrarse fotográficamente, en vídeo, a nivel planimétrico, todo se tiene que registrar, porque una vez excavado desaparece, con lo cual tenemos que mantener un registro. Y también, aparte, yo me estoy especializando a nivel arqueológico en cerámica, en producción cerámica, porque si bien, como decía Nico, el metal ya se trabajaba en calcolítico en la fase anterior, la cerámica también se produce desde el neolítico, pero lo que yo me especializo es en la aparición de los sistemas de capacidad. En Largar es donde parece que surgen los primeros sistemas de capacidad, las primeras unidades de medida. Y de ahí eso como paralelo al inicio del surgimiento de los primeros estados en la prehistoria a nivel europeo. En el caso a la hora de hacer esta asociación, de formarla, pues imagino que estaríais de acuerdo, en el caso de Carlos,
una buena idea, ¿no? De cuando lo propusisteis o se fue poco a poco ahí gestionándose, estabais de acuerdo en los objetivos de esta asociación. Sí, bueno, los objetivos, mayormente el interés es intentar llegar más allá del colectivo investigador. Queremos que no solamente la comunidad científica y los arqueólogos estén al tanto de estos descubrimientos, sino que queremos que un yacimiento tan importante como la Bastida, que se está dando a conocer a nivel europeo y a nivel internacional, que llegue al pueblo y que llegue a la gente, intentar sociabilizarlo, intentar que los jóvenes, los estudiantes de la zona conozcan su patrimonio e intentar abarcar no solamente el término municipal de Totana, sino intentar que toda la región pueda participar de este descubrimiento y pueda conocer este patrimonio que tiene. Claro, porque a la hora de realmente valorar lo que tenemos, Mireia, pues habrá gente que sepa que está ahí la Bastida, pero bueno, qué bien, pero no le damos realmente el valor tan importante a esta joya que como dice Carlos, a nivel ya europeo se conoce, es algo único, digamos, pero sí hay que fomentar y recordar, porque bueno, hay visitas guiadas, explican, pero realmente ¿somos conscientes de lo que tenemos aquí cerquita, en Totana? No, ¿verdad? No, para nada. No. Entonces, es verdad que cada vez que viene alguien de visita, ya sea algún colegio particular o investigador, crece. Crece porque se forma y aprende a valorar lo que hay en el territorio. Y sí que es verdad que gracias a que estamos haciendo un trabajo muy importante ya en los años anteriores desde el proyecto de la Bastida, que ya se empezó esta famosa visita del Museo Vivo, que se ha publicado muchas veces, y ahora que lo ha retomado la asociación para juntarlo con el resto de actividades, pues es necesario. Todo el mundo tiene que hacer como este rito de iniciación para valorar e interiorizar. Y además, que es eso, que el boca a oreja es lo que al final, claro. Vete para la Bastida, que ya verás, vas a aprender mucho, te lo van a enseñar todo y aprenderás realmente qué es lo que pasaba allí hace 4.000 años. Es un cambio sustancial el que tiene la gente entre la visita y... Nicolás, tú que estás allí pues casi viviendo, te estás integrado en el entorno, pero bueno, también como socio, la asociación, sé que buscáis hacer actividades o aparte de contar un poco y de promocionar lo que es ahí el yacimiento y el valor que tiene, pero bueno, ¿qué tenéis pensado? ¿Qué habéis hecho hasta el momento? Bueno, hasta el momento tampoco se ha hecho mucha cosa, se ha hecho ya una salida hasta unos yacimientos muy importantes que están en Galera, se llama Castillo Alto y Tutui, y bueno, y ahora dentro de un par de semanas ya toca la otra salida, que en este caso pues pasamos del frío de la sierra al calorcito del Campello, de la playa alicantina, donde hay un yacimiento argárico, una de las pocas ocasiones que se puede ver un yacimiento argárico que está justo en la playa, porque a ellos les gusta más meterse hacia la montaña, hacia la sierra, y bueno, y conocer un poco toda la zona del Campello Alicante, con visita al Museo Arqueológico de Alicante, que es un museo excepcional, que tiene varios premios internacionales como mejor museo europeo, que hay unos materiales que son totalmente espectaculares y muy bien expuestos, y una musealización que abarca desde el Paleolítico hasta el siglo XIX, o sea, con cosas de grafitis en iglesias, o sea, está un poco todo, y es una ocasión con degustación incluida de platos típicos alicantinos para no perderse. Bueno, hay que decir que yo a esa primera excursión me apunté, estoy dentro, pero sí que es el momento de animar incluso a la gente a esta próxima salida, que es el día 23 de marzo, porque siempre, pues aparte de lo enriquecedor que es conocer pues otros museos arqueológicos, y sobre todo todavía valorar aún más lo que tenemos, ¿no? Hoy en día, que estamos un poco pues buscando siempre lo nuestro, ¿no? Nuestros antepasados y demás, es una buena ocasión para unirse. ¿Dónde se podrían informar? No sé si Carlos, para esta salida, para esta excursión. Bueno, para la gente que tenga Facebook, que es la gran mayoría de gente hoy en día, poca gente no lo tiene, tenemos una página web especial de la asociación, de ASBA, y desde allí se informa a todo el público que forma parte de la asociación. Ya tenemos 190 y pico seguidores, creo, en Facebook, y bueno, cada semana va creciendo.
y desde ahí se avisa de las salidas y se invita a la gente a asistir. Y aparte de ello, durante las visitas de Museo Vivo, que viene mucha gente, como ya se habrá comentado y mucha gente sabrá que ya hemos llegado a los 1000 visitantes y tenemos una lista de espera bastante larga, pues se va informando reiteradamente de estas salidas, y lo que como decía Mireia, el boca a oreja, intentamos que se propague la información, que la gente se apunte y se anime a venir. Y luego aparte, pues en la propia página de Facebook pues se tiene la dirección, se tiene los contactos, y en breve estará ya disponible, ya está en proceso, de hecho se puede visitar, pero está todavía en fase de creación, la página web oficial de la asociación, que está ya en puertas de... Bueno, ¿el correo electrónico? El correo electrónico, que sería asbadetotana@gmail.com, todo junto. asbadetotana@gmail.com. ¿Cuántos socios más aproximadamente tiene ahora ASBA? No sé si... 30. 30. Sí, no está mal. No está mal, Nada no está mal. mal, para poquito tiempo, ¿no? Sí, es que sí. Unos socios que pueden participar de estas actividades, como este viaje, o bien quizás de otros proyectos que tenéis pensado, como talleres. A ver, Carlos. Nico. Nico, Carlos está aquí, sí, Nico. Mira, pues después de la excursión esta, lo próximo que vamos a hacer solamente es para conocer también el entorno, una salida, una ruta senderista por toda la zona rambla del Ébor. Subiremos andando desde la Bastida hasta lo que sería el estrecho de la Gualeja, y haceremos una ruta circular con salida y llegada a la Bastida, disfrutando de los paisajes que hay por la rambla del Ébor y los cañones y todo eso, es para no perdérselo. Y aparte algunos rincones que son realmente mágicos, y la gente conoce el estrecho de la Gualeja, sí. Pero también la suerte en este caso es que junto a mí, que soy uno de los guías, el guía arqueológico, porque no conoce todo el patrimonio que hay en la rambla del Ébor, que es una de las joyas del patrimonio murciano, también hay un patrimonio medioambiental muy grande. En este caso va a venir Javier Ramírez como guía medioambiental, que es un guía de aquí Totana, un educador medioambiental, y si tenemos suerte también va a venir Gregorio Romero, que es geólogo de patrimonio, y vamos a hacer una triple explicación, tanto patrimonial como medioambiental como geológica. Y ya después de eso, para mayo, un fin de semana de mayo, queda la fecha un poquito a concretar, tenemos programado un taller de barro para pequeños alfareros, o sea, niños de 8 a 16 años que quieran aprender cómo los argáricos hacían pues sus cerámicas y eso, pues se va a hacer un taller de barro en el que se va a enseñar tanto a preparar el barro, que es un proceso que poca gente conoce y que es importante para que la cerámica salga bien, como después ya a hacer sus propias cerámicas en base a lo que se ha ido encontrando como modelo, lo que hemos ido encontrando en la Bastida o la cerámica argárica, y que cada uno pueda llevarse cuando salga de la actividad pues su pieza a casa, ¿no? Su pequeña réplica hecha por sí mismo, y dentro de este taller, ya de forma gratuita, pues a la gente que venga le vamos a hacer gratuitamente la visita a la Bastida, y también se va a poder ver materiales de la Bastida así como modelos, ¿no? para hacer. O sea que más o menos tenemos ya... Está programado ya hasta mayo más o menos vamos haciendo. En tu caso, en estos tiempos que corren, que vamos tan rápido corriendo, las nuevas tecnologías, los últimos avances, encargarte de los metales, como antes has dicho, y de estudiar, y de ver cómo llegaban con esa laboriosidad y con ese tiempo y con esa paciencia, supongo que también es un poco de equilibrio ahí, de contraste, o a la hora de explicar, o en el caso que estás aquí ahora contándolo, supone un cambio, ¿no? De ver cómo antes nuestros... Sí, supone un cambio para intentar pensar cómo lo hacían ellos, pero también el tema del estudio de la metalurgia, por suerte o por desgracia, es un tema que está muy vinculado a la tecnología, porque como analizas a nivel isotópico los materiales para saber de dónde vienen, o en la composición, los elementos traza que lleva para poder determinar si el metal ese viene de aquí o es igual que este o no. El estudio de los metales está muy vinculado a la tecnología. O sea, sí que ya cuando tienes que hacer la salida mental hacia cómo ellos lo hacían, o sea, pensar realmente, ahí sí que tienes que cambiar mucho el chip, pero eso se me da bien. Cambiar el chip de lo rural a lo tecnológico, como las dos cosas me gustan. Siglos, sí, ya coges la práctica. 40 siglos, no, 400 siglos, ¿no? 40 siglos. 40. Madre mía. Y Carlos, este yacimiento de la Bastida que tenemos, que cada día avanza más, que es grandioso,
supongo que el estar allí, el formar parte de esta parte de la historia, para vosotros como, bueno, como profesión, como trabajo, pero es también como, supongo que como un regalo, ¿no?, para los apasionados, porque todos los que estáis allí, es cierto, aparte de los que llevan a cabo el proyecto, que es una pasión, ¿no?, el conocer todo esto, que vendrá de tiempo atrás y se hace realidad. Sí, efectivamente la arqueología es un trabajo vocacional. Todos los que trabajamos en arqueología nos viene ya, en la mayoría, desde la infancia. Ya nos iba picando la curiosidad el tema de la investigación y todo eso, y nos hemos ido derivando, pero a los que nos ha gustado siempre explorar o mirar o observar las cosas, buscar por aquí y por allá, la arqueología siempre nos ha llamado desde pequeños, a muchos de nosotros. A mí, por ejemplo, la vocación me surge desde la infancia, y el poder trabajar, sobre todo en la época en la que estamos ahora, de recortes, de dificultades económicas, cultura, sobre todo, que está sufriendo muchos percances. La mayoría que tenemos de colegas de la profesión están cayendo como moscas. Realmente está la cosa muy mal, es muy precaria, pero por suerte hemos dado con un yacimiento, con un proyecto que está alcanzando unas cotas de importancia a nivel europeo que permiten esta continuidad. Ya no es España o la región de Murcia la que tiene que tirar del carro, sino que hay interés europeo y está buscando ese interés internacional más allá de las fronteras de Europa para conseguir empujar esto. Y no hay más que decir, por ejemplo, que National Geographic el año pasado situó la muralla de la Bastida. La muralla de la Bastida la situó National Geographic como uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del año a nivel mundial. Eso es algo que es muy valioso, no solo para Totana, y en este sentido, pues para nosotros como profesionales de la arqueología, pues nos ha resultado pues muy gratificante y un regalo para poder seguir viviendo de esta vocación. Qué bien. Comentar, hablando de la asociación, que bueno, que no todo el mundo tiene que ser arqueólogo o tener estos límites de conocimiento que tenéis vosotros, ¿no? Se dan las circunstancias de que, bueno, que estáis trabajando y que tenéis esta profesión, esta vocación, pero sí, imagino, Mireia, que los amigos de la asociación de ASBA, pues hay un poco de todo. Cualquier persona que le guste la arqueología, que le guste pues nuestro pasado, puede ser socio. ¿Y cómo puede hacerse socio? Pues simplemente, tal y como hemos proporcionado antes los datos de asbadetotana@gmail.com, se contacta con nosotros o mediante Facebook, y también hay la posibilidad de ir a la oficina de turismo de Totana, contactar con Belén Cánovas y ella os puede facilitar una hoja de inscripción, lo reúne todo, no hay ningún problema. Y además dar la bienvenida a cualquier persona que tenga un interés en la Bastida, porque el objetivo es entre todos hacer la Bastida un yacimiento muy conocido, muy protegido, y promoverlo, sobre todo que la gente venga y lo disfrute mediante el conocimiento científico, que es muy importante. No debemos nunca devaluar la información que se proporciona mediante las visitas que se realizan al yacimiento. Por eso el papel de la asociación y la mediación de estas visitas, la organización, debe ser por parte de miembros del equipo científico que están a su vez en la asociación. Es una cuestión muy, muy importante. Porque vosotros además os seguís en constante formación. Por supuesto. Estáis allí, pero estáis comentando que bueno, que estáis haciendo o que tenéis pensamiento de formaros todavía más con el objeto de enriquecer pues, vuestro trabajo, ¿no? Aquí tenéis a 3 futuros doctores. Estáis preparando, estáis las comentando que tú doctorales, estabas aquí. Algún curso más, igual que Nicolás. Sí. La arqueología bebe de todo lo que tiene alrededor de la vida. O sea, en la arqueología es intentar entender cómo vivían, más allá de tener los objetos, intentar entender realmente cómo vivían, ¿no? Y para eso te sirve todo, absolutamente todo. Cualquier aspecto de la vida actual o de la vida de hace 30 años o de hace 4 siglos, puedes sacarle utilidad para intentar entender realmente en base a lo que hay cómo podían vivir hace 4000, ¿no? Y lo importante también, lo que un poco desde la asociación, también una de las cosas más importantes es que nuestro deseo es que tanto la gente de Totana como de la región o cualquier persona que esté interesado en su patrimonio y que lo conozca, que se acerque, porque conocer el patrimonio es la mejor manera también de protegerlo, y proteger el patrimonio es una riqueza personal y como región y como comunidad que es básica para seguir adelante, ¿no? Y para cuidar y para estar orgulloso también de tu tierra, de donde vives, y eso es fundamental para la gente. Dentro de la asociación hay personas de fuera de Totana, supongo también, que están interesados
¿O son socios de aquí? Hay un poquito de todo. Hay un poco de todo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que los miembros fundadores son miembros del proyecto arqueológico de La Bastida, con lo cual vienen de Uruguay, de Cataluña, algunos vienen también de la zona de Sevilla, de Murcia, o sea que hay un poquito, claro, toda esta deriva de gente que se ha reunido en el proyecto La Bastida, que vino a investigar aquí desde el año 2008, que se ha hecho cargo de la iniciativa de la asociación, y además toda la gente que se ha interesado, historiadores, aficionados a la arqueología, muchísima gente, tanto de Totana como alrededores, y esperamos que se siga difundiendo. O sea, nuestro propósito es ir reuniendo a toda la gente interesada, y además uno de los datos muy importantes que nosotros pedimos opcional en la ficha de registro de socio es a qué te dedicas profesionalmente, porque es muy importante saber con qué personas, con qué profesión y con qué conocimiento puedes contar. Nuestra herramienta más importante de trabajo es la creación de comisiones para cada actividad y cada fin que se va a realizar. Porque, por ejemplo, ahora estamos realizando los viajes de la ruta de la prehistoria reciente, los talleres, las excursiones de la parte más inmediata, pero se pueden dar saltos cualitativos en el mundo educacional. No tenemos formación de magisterio, ninguno prácticamente de los miembros fundadores, pero sí que hay socios e incluso hay algún periodista. Entonces, claro, podemos tener la posibilidad de enriquecer, de llegar a todo el mundo y hacer las actividades adecuadas al tipo de materia que estamos tocando en cada momento. Entonces eso es importante. Este proyecto de La Bastida, no os voy a poner en ningún apuro, los responsables son otras personas, influyen otras cuestiones, pero Nicolás, queda mucho todavía, imagino que en tu experiencia llevas y todavía queda mucho, ¿no? Nunca se acaba. Nunca esto, y mira que se van descubriendo cosas a través de la televisión, y de la información nos llega siempre alguna información, algo más, ¿no? Algún descubrimiento. Tenemos que contar que en La Bastida llevan descubriéndose cosas desde 1867, o sea, hace 150 años. Y 150 años de hallazgos quiere decir, y no hemos hecho ni un 10%, o sea que podríamos estar en el 2500 y aún salen cositas de La Bastida, ¿no? Y ojalá esté dentro de 100 años La Bastida sea un centro visitable, musealizado y que abierto al público, querrá decir que se ha hecho bien la faena y que el mundo sigue más o menos bien, que hay interés y que la gente se preocupa un poco por el patrimonio, ¿no? Y bueno, esa es nuestra ilusión. En el caso de Carlos, pues eso de, a la hora de dejar la imagen o gráficamente plasmar todo aquello, pues también tiene que ser interesante el descubrir, el pasear por allí, el estar simplemente, cómo va el trabajo a la hora de... Bueno, sí, claro, yo aparte... yo trabajo como arqueólogo, pero con que siempre he tenido también otra faceta que siempre me ha gustado mucho, que es la fotografía y la imagen. Pues el tema de registrar gráficamente todo el proceso de excavación, pues también permite no quedarte en tu campo de estudio, por ejemplo, que yo estoy en la cerámica, no estoy siempre en laboratorio mirando cerámica, sino que el hecho también de ser arqueólogo de campo, permite estar en campo, pero con que tengo que llevar la parte fotográfica, pues eso te permite de trabajar y estar cerca de todos los campos de especialización. Por ejemplo, si voy a hacer una foto de detalle de alguna semilla o algún carbón que está estudiando Mireia, pues tenemos que mirar a ver cómo hacer la mejor macrofotografía posible para el detalle. A lo mejor una semilla de cebada de hace 4000 años, tenemos que hacer una foto de detalle y es milimétrica, claro. Tenemos que mirar cómo hacerlo, o se está excavando cualquiera de las tumbas, que siempre son muy espectaculares con sus ajuares funerarios, pues tengo que encargarme de la filmación del proceso de excavación. Esa parte es fascinante porque siempre estás al pie del cañón, siempre estás viendo todos los procesos de trabajo de cada una de las ramas. En restauración, poder documentar cómo una urna que ha llegado fragmentada en 200 fragmentos vuelve a ser la urna uniforme que fue antaño. Y bueno, la parte de imagen siempre es gratificante en ese sentido, porque estás cerca del objeto, estás cerca del trabajo, estás cerca de los restos y vives un poco todo el proceso de investigación, y eso está muy bien. Imagino que la página, bueno, tenéis el correo, pero esa página de la asociación, cuando esté lista o esté preparada, pues va a ser todo unas ganas tremendas, ¿no? De tenerla y de verla, publicaréis allí
no sé si Mireia me contesta, pues todas las noticias, Sí. la información, si hay algún descubrimiento, eso va a ser una gozada, ¿no? Sí, Porque la verdad es que hasta sí. el momento no hay ninguna publicación sobre el yacimiento de la Bastida, que yo sepa. Hay algunas, ¿Hay lo único que alguna? son del ámbito tan científico Ajá. que al público general No no llega. llega. Por eso ASBA es fundamental Ujú. que exista, porque tiene que intermediar entre la información que se consigue desde el ámbito científico y traspasarla a la población, al público que esté interesado. Pero la página web, el webmaster, Tenemos la página web. el webmaster, Tienes un máster, también tenéis el... aquí lo tenemos. El tema imagen y tema gráfico es... Bueno, Cuando es imagen es todo. En la imagen, Sí. con la imagen Sí, ya está este. sí, sí, sí. Ah, tema bueno, la de- estáis terminando, ¿no? Sí, esa parte es culpa mía, porque no, ya tanto abarcar No, me cuesta, claro, no consigo todavía clonarme sí. a mí mismo. Pero no, en este Pero aspecto estás en ello. está gestada, está formada y tiene la plantilla base. Lo que pasa es que hay que dotarla de contenido, está parcialmente montada, pero ya se puede entrar en la página, ¿Ah, de sí? hecho. Ya se puede visualizar un Sí, poco. pasa es que hay muchas páginas que, como pasa muy a menudo, que entras en según qué pestaña y ves en construcción. Está en construcción. Exacto. Está el hombre ahí. Exacto. Pero bueno, estás tú ahí detrás. Pero de todos modos, tú que decías sobre la difusión también, el proyecto tiene su propia página web de difusión, que es www.la-bastida.com. En esta página sí que aparecen todos los rifirrafes, todos los detalles referentes al proyecto arqueológico en sí, y con un apartado de noticias y una página dedicada a archivo, que es donde están todas las recortes de prensa. Sería como el dossier de prensa, tanto televisivo como a nivel de prensa y televisión y radio, prensa y radio. Ajá. Lo que sí es cierto que en esta asociación lo que hemos visto, lo que vamos conociendo es sobre todo gente joven, bueno, como en vuestro caso, pero de los socios hasta el momento creo que la media de edad, Mireia, pues no es muy mayor, No. que eso da igual, pero sí está bien, ¿no?, que la gente joven no se interese por este tipo de proyectos. La media de edad está por debajo de los 40 años. Ajá. Lo único que ahora sí que es verdad que gracias a los viajes y demás sí que estamos recuperando pues gente que está jubilada ya del ámbito de magisterio, Sí. que son estas cuestiones que son muy interesantes, que venga gente de todos De lados todo y de todas las tipo y- profesiones. Y entonces simplemente que nadie se eche para atrás, Claro. que no tiene que impresionar ni carreras, ni experiencias, ni formación. Cualquiera es bienvenido. Y además uno de los objetivos de la asociación también es poner en valor el yacimiento y recordar además a toda la gente que ha pasado por la Bastida paseando, haciendo alguna extracción, quien no tiene alguna cosita Sí, de la Bastida en sí, su casa y demás, sí. pues hay mucha gente que se está poniendo en contacto con la asociación para poder hacer donaciones, para poder Ajá. hacer tanto de objetos arqueológicos como de archivos fotográficos, toda la información que nos ayude a incrementar el conocimiento de las excavaciones antiguas. Y claro, lo que hace la asociación, por supuesto, recibe el material, lo estudia de primera mano, hace un inventario y contacta de nuevo con la persona para informarle que ese material lo tendrá que recibir el proyecto de la Bastida para realizar un análisis profundo del mismo, porque tiene que incorporarlo a todo el conocimiento que ya posee. Entonces son cosas fundamentales. Se han visitado varias ciudades europeas intentando recuperar todo el material, al conocimiento de todo el material. Claro. Hay materiales de la Bastida en Bruselas, en Inglaterra, ¿Sí? en Madrid, en Barcelona, bueno, en Cartagena, en Murcia. O sea, la Bastida está en 150 Está años, repartida. está repartida por todo el Todo el mundo. mundo. Hay materiales por todas partes porque han estado excavando eso 150 años desde que lo descubrió un ingeniero vasco, luego pasaron unos belgas, los famosos hermanos Siret, que mucha gente que le gusta la cultura sabe que fueron los que dieron a conocer la cultura Argar, y esta gente, todo lo que excavó en la Bastida, en el Argar y muchos otros yacimientos, se llevaron todo ese material a Bruselas y a Gante, y toda esta diáspora de materiales pues también es una parte del proyecto de investigación, ha sido poder estudiar todo este material que está disperso por aquí, por allá, por todos los museos, y de hecho todavía estamos en ello porque hay cientos y cientos de piezas, hay incluso algunos enterramientos, o sea, los restos humanos que todavía no se han podido hacer los análisis pertinentes, bueno, con el nivel de científico que hay hoy día, se están haciendo los estudios de los restos óseos, la fauna, los ajuares funerarios, Claro. está todo sin estudiar prácticamente, y eso es como una excavación de las excavaciones que ya Ya. se han hecho.
Y junto con eso, como decía Mireia, han habido excavaciones clandestinas de gente que le gusta la arqueología y ha ido pues haciendo sus hoyos por aquí, por allá, en busca de algún tesoro, alguna pieza interesante, y muchos de ellos han conocido el proyecto, se han interesado y han visto que nosotros podemos aportar un grano de arena más, podemos dar más información de aquellos restos que ellos sacaron y nos los han ido donando. Y por eso también llamamos a la gente que tenga algunas piezas y tal que estén creando polvo o no, para que sepan que podemos darle un mayor significado a ese material para poder reconstruir todo eso que se ha ido haciendo durante 150 años de excavación constante. Y luego, bueno, lo verdadero, ¿no? Porque también habrá imitaciones, habrá habido un periodo de tiempo que han colado, ¿no? Han intentado cualquier cosa, pero que es, supongo que para vosotros es fácil más o menos averiguar si es imitación o es... Un par de imitadores en 1905, dos gitanos de Totana famosísimos, se llaman el Corro y el Rosao, que le colaron las piezas a media Europa. Bueno, y únicamente, y quien fue el que les dijo y dio la voz de alarma de que fueron a venderle precisamente a él y dijo, aquí me la estás colando, fue precisamente Louis Siret, ¿no? El que dio un nombre a todo Largar, y a partir de ahí se empezó a saber, pero lo curioso es que esas piezas hoy son más buscadas que las originales. Claro, porque llegaron a un nivel de perfección que de hecho piezas del Corro y Rosao estuvieron expuestas en vitrinas de grandes museos europeos, estuvieron por Europa paseándose como piezas originales y bueno, tuvieron un pequeño desliz que Siret pues fue capaz de verlo, dijo, aquí ya no entra. Es el de siempre, es la avaricia. Sí, que quisieron dar un paso más y para hacer las imitaciones de piezas arqueológicas se inspiraron en cerámicas propias del mundo precolombino, en América. Entonces les pusieron algunos matices de cerámica propia de América, entonces dijeron, aquí esto ya no entra como prehistoria europea, y ahí les pillaron. Aquí la característica de la cerámica era la sencillez, ¿no? Sí, la cerámica prehistórica era en la cultura argárica, propiamente la cultura argárica se caracteriza por ser lisa, prácticamente sin ningún motivo decorativo. Lo mucho que suele aparecer, como muchos, son tetones, pequeños mamelones al borde de alguna pieza, y prácticamente el 99%, salvo alguna excepción perdida que parece que algún inspirado le dio por hacer alguna cenefa, que aparece porque algún fragmento aparecía por ahí, y decimos, a lo mejor es que lo decapitaron o algo, por blasfemo, pero bueno, el caso es que no es una cosa habitual. En la cerámica argárica es muy lisa, muy llana y sobre todo está muy sistematizada, es muy reiterante en cuanto a las formas. Hay 8 formas cerámicas y de ellas no salían. Eran prácticamente como el Ikea de la prehistoria, si de hecho una forma coloquial, sería muy estandarizado todo, muy regularizado. Dentro de eso, de que la austeridad de las cerámicas, lo que sí es cierto es que eran perfectas. O sea, a nivel de técnica, manufactura, eran unas cerámicas perfectas. O sea, el bruñido y cómo conseguía levantar vasijas de 1 metro de alto sin usar el torno, usando el sistema de churros y moldes, y poco a poco, y es una técnica que hoy en día cuesta reproducir, cuesta mucho, ¿no? Y ellos lo hacían al dedillo. Y hay que saber que estas urnas, como mucha gente que venía a la Bastida, muchas de estas urnas cerámicas, que eran grandes orzas, grandes ollas de cerámica de una altura de 1,5 metros, incluso servían como ataúd, sirvieron como sarcófago, como sepulcro. Entonces, eran cerámicas muy resistentes, que con el paso de los años las hemos encontrado en muchos casos todavía íntegras. Después de 4.000 años la cerámica está totalmente completa con su muerto dentro y con todo su ajuar dispuesto. O sea, cerámicas realmente muy bien hechas, muy bien fabricadas. Y esto también, lo que decía Mireia del tema de que todo el mundo es bienvenido a la Bastida, también otra importancia que tiene la Bastida es poder incentivar la economía local. Por ejemplo, Totana es famosa por dar su tradición ceramista. Es una ciudad alfarera, como ya pone simplemente al llegar a la entrada. Está un poco en aquellas circunstancias con la situación y la crisis. Exacto, pero bueno, eso también está afectando ahí, pero desde este proyecto también se puede volver a incentivar este mundo de la tradición ceramista, porque no solamente son buenos ceramistas haciendo cerámica actual, con los diseños actuales, sino que tenemos ceramistas aquí en el pueblo, hay gente que hace réplicas de cerámicas prehistóricas fantásticas, que hacen réplicas de cerámicas ibéricas fantásticas, y todo este, entre comillas, mercado es óptimo poderlo vincular a proyectos como ASBA o en este sentido, porque pueden aportar conocimiento sobre, o sea, toda la gente que se una a ASBA con conocimientos tipo estos, como la producción propia en sí física de la cerámica, pues esto puede dar
margen a poder abrir más el abanico de talleres, el abanico de posibilidades de enseñar. Gente que trabaja el esparto, por ejemplo, que tenemos algunos conocidos muy buenos, porque en la prehistoria también trabajaban el esparto, y mira, ya los estudia en forma de carbón, que aparecen los espartos carbonizados y trenzados, etcétera. Todo esto, claro. Por eso todo el mundo que pueda aportar algo y que tenga ganas de aprender es bienvenido a ASBA. Hablando del esparto, que curiosamente nuestros abuelos lo trabajaban muy bien, ¿no? Sí. Y es algo que parece que ha quedado obsoleto, que ya nadie lo sabe, pero sí, hasta hace poco, ¿no? Todavía era ese uso. Sí. Supongo que a vosotros no os pasa, porque le pasó a Mireia una anécdota en el viaje de la galera, que os dan piezas para ver. ¿Esto es verdad o imitación? Recuerdo que había un señor que se acercó a ti con una piedra. Sí. ¿Esto de dónde es? ¿Eso de cuándo es? O en el caso de Nicolás o de Carlos, oye, ¿esto vale o no vale? No sé si a modo de anécdota o un poco, si os conocen, mírame esto. Bueno, sobre todo por el yacimiento arqueológico de La Bastida, hacer el llamamiento de nuevo, que la gente que tenga piezas de La Bastida en su casa, que no tenga ningún miedo. Claro, que lo mismo duda, o esto de como que claro, que no tenga ningún miedo a venir, a acercarse, pero tanto a los miembros de la asociación como dirigirse directamente al yacimiento arqueológico, y encantados. Es que esto es por el bien de todos. Antes de los años 90, no había ninguna ley que protegiera tan rigurosamente los restos arqueológicos. Es ahora que la situación es muy dura, con lo cual a lo hecho pecho. La persona que haya extraído para goce propio, venta o lo que sea, bueno, la ley atiende actualmente de una determinada forma, pero aquellas personas que por suerte hayan sido un poco fetiches y hayan guardado los materiales y los objetos en su casa y no saben qué hacer con ello, muchas veces hay el problema de las herencias, que se muere el abuelo estuvo en La Bastida, se llevó 50 objetos y se queda aquello en un gallinero. Y lo tengo ahí, no sé qué hacer con ellos. Pues me da pena por favor, a lo mejor tengo que mirar a la cámara y poner ojitos, pero por favor, que nadie lo deje perder en su casa. En las casas no tiene ningún valor, eso hay que estudiarlo, analizarlo, y si además puede venir la persona que lo extrajo, que si es necesario nos tapamos los ojos si alguien tiene vergüenza. Que no se le va a reñir, claro que no, para nada, problema, ni ninguna dentro de la asociación. Y además, como miembros fundacionales, incluso tenemos aficionados a la arqueología. No existe ningún problema. Es más, la gente que tiene objetos, si recuerda el lugar donde extrajo los mismos, mejor. Es que es muchísimo mejor. Entonces, como mínimo, que se atrevan, que no pasa nada, que vengan y nos ayuden. Y entonces ya derivaremos a las personas encargadas del proyecto para hacer todas las gestiones y demás y ayudar, porque entre todos se puede ayudar muchísimo. Pero que se quiten los miedos. Permite mucho reconstruir la historia al recuperar estos materiales. Aunque ellos piensen que ahora ya es una pieza que no tiene sentido, si ellos te informan, porque nos ha dado el caso, una anécdota, como decías tú, nos trajeron una urna, una urna con su ajuar funerario. La urna grande, lo que era la tumba en sí, era muy grande y no la habían ni remontado. Después de 20 o 30 años de haberla sacado, tenían las piezas de ajuar enteras, pero la urna estaba en fragmentos. Al reconstruirla, él recordaba el lugar exacto donde había excavado y dijo, mira, era por esta zona de aquí, así más o menos por donde excavó, y dice, esta zona de aquí. Entonces, nosotros al limpiar el terreno reconocemos las fosas de expolio, lo que se llaman las fosas de expolio, que es donde han hecho el agujero para buscar la tumba. Y al encontrar las fosas de expolio las hemos excavado, y en una de las fosas de expolio de esas aparecieron 3 fragmentos que justamente enganchaban con la urna que nos había donado, con lo cual reubicamos el emplazamiento exacto de esa tumba. Y esa tumba obviamente está también en un contexto de una habitación. Esa habitación tiene un significado, tenía una función hace 4.000 años, y volver a reubicar esa tumba allí pues es, digamos, casi limpiar todo el mal hecho por lo que es el expolio, porque el expolio es una fosa que destroza toda la secuencia estratigráfica que nosotros estudiamos, y el hecho de poder recuperar la pieza exacta que estuvo allí con todo su ajuar y todos sus materiales, pues es casi volver a redimir aquel pequeño acto, aquel pequeño pecado. Que era más completo y... Exacto, esto nos ha sucedido en La Bastida, encontrar piezas en las excavaciones nuestras de la fosa que enganchan con la pieza que nos han donado, con lo cual hemos podido reintegrar toda esa historia, todo ese proceso. Y además no se pierde nunca, es decir, la persona que es donante de piezas arqueológicas
se le reconoce Claro. el hecho, esta acción. No es una cosa de, pues yo lo tengo en casa y si lo llevo allí, entonces yo como quedo así como impune y además no se me hace ningún reconocimiento. No. Se van a recoger los nombres que se harán públicos, quien lo quiera, y quien no, pues quedará en Como agradecimiento. Claro, pero por aparte supuesto. el orgullo de ver ese material, toda la información que ha podido llegar a generar, porque tenemos de hecho en esta parte todo el registro gráfico, todo el registro tal, tenemos nuestra sección dedicada a las donaciones, y esas donaciones están generando una cantidad de información valiosísima, porque está rellenando esos huecos que ellos habían hecho hace 30 años, 40, 50 años atrás. Está volviendo a dar la información que se perdió en ese espacio. Al respecto hay que recordar que gran parte del Museo Arqueológico de Lorca, que a ver si lo abren pronto y que recomendamos totalmente su visita, porque Vamos es una a visitarles vamos en a el mes de visitar. mayo. También Cuando ya esté- hay que apuntar otra Pues vez. gran parte del Museo Arqueológico Lorca está hecho en base a materiales donados por gente que años atrás, incluso la Asociación de los Amigos del Museo Lorca actualmente, pues hay gente que ha donado materiales ahí, ¿no? De que tenían en su casa, y gracias a ello hay un museo precioso, y gracias a ello pues mucha parte de la historia de Lorca es accesible a toda Lorca, ¿no? Y a toda la región de Murcia y a todo quien venga del extranjero. Pues un poco la misma idea es poder en Totana, pues cuando se adecue el museo, poder exponer todas esas piezas, y quien quiera ser reconocido como donante lo será sin ningún tipo de problema, y quien quiera permanecer en el anonimato se le respetará también sin ningún problema, ¿no? Pues esperemos que sea pronto. Pues ya para ir terminando, porque podríamos estar aquí, bueno, toda la tarde, toda la noche, pero sí esa invitación, sobre todo a que visiten la Bastida, a que vayan a apuntarse, ¿no?, a la lista que en la oficina de turismo, muy cómodamente te toman nota, te toman el nombre y pueden ir a visitarla. Y luego pues hacer una invitación a todas aquellas personas que quieran unirse a esta asociación, a la asociación ASBA, de la Bastida de Totana, ¿no? Pues Mireia, pues nada, y que nos invites ahí a la próxima salida, ¿no? Al próximo museo arqueológico, por supuesto, ¿no? que va a merecer la pena. Yo creo que sí, muy divertida, y yo creo que el sol nos acompaña. Estoy ahí con el aire todos los días. Sí. Ultimando. Sí, yo simplemente quería hacer Sí. un matiz hacia las visitas a la Bastida. Sí. Hay que tener en cuenta, y es un mini comunicado a todo el pueblo que puede hacer la asociación, que hay que entender que el yacimiento arqueológico de la Bastida no es un yacimiento inaugurado. No es un yacimiento inaugurado implica que hay que regular mucho la entrada de visitantes. Con lo cual se abre los jueves para los niños, para los colegios y centros educativos, y un sábado al mes para el público en general. Entonces, que la gente no sufra si le dicen que tiene que esperar un poquito, porque si abrimos ahora a todo el mundo, iremos deteriorando todo este esfuerzo que se ha hecho durante 4 años de excavación, puesta en valor y musealización del yacimiento de la zona del Piedemonte. Por eso, poquito a poquito vamos a poder ir visitando todos y aprendiendo las cosas que nos ofrece el yacimiento, pero un poquito de paciencia. Falta poquito para que se abran las puertas formalmente, pero no nos compete a la asociación. Claro. Pero tenemos que indicar que paciencia, un poquito. Pues es una parte de la Exactamente, Bastida, sí. Sí, aquí ahí que estamos en medio. ahí Sí. gestionando un poco, Sí. pero no decidir ni tomáis Que a veces ese la tipo gente de se decisiones enfada. que Sí. deben ser pues, realmente los que llevan a cabo, los responsables Claro. del proyecto, en colaboración con el Ayuntamiento Exacto. de Totana, que está colaborando, y con otras entidades que hacen posible que esto Ya. siga así. Nicolás, pues nada, invitar a todo el mundo, ¿no?, que se una como socio. También un pequeño matiz, en este caso sobre el tema de lo que se ha publicado sobre la Bastida. Sí. Recientemente, en el año, creo que fue en el 2010 la primera vez, y ahora este año, hay 2 artículos en cada número sobre la Bastida en Cuadernos de la Santa. ¿Vale? El primero de ellos es sobre la historia de la investigación en la Bastida, para quien quiera tener una idea, y el último es propio de la asociación, donde un poco hicimos la presentación de nuestra labor, ¿no? Y sobre todo también de la labor de lo que es el Museo Vivo, y cómo hacemos nosotros las explicaciones, el sentido de hacer las visitas así. Con lo cual, que si alguien tiene inquietudes o curiosidad, Se puede encontrar en Cuadernos de la Santa. Sí, que se vende aquí en las librerías Sí, de Totana, es siempre fácil el acceso. cada año presentan unos El nuevos primero, paneles de- el uno es el de este año, el último que ha salido, y el primero el 2009, sí, el 2009, Sí, en el número del normalmente 2009. Tiene que ver con cuando con la festividad de Santa Eulalia, ¿no? Sí, Cuando la sí, corona sí, sí. de las
fechas, en diciembre. Y aparte Pues hay que tener en encontrar, cuenta que sí. en Cuadernos de la Santa se recogen otros datos arqueológicos Sí, muy sí, interesantes eso. para Totana, Sí. o sea que... Y bueno, Carlos, pues para cerrar esta entrevista, charla, coloquio, que ha sido un poco, pues nada, que sigáis adelante con este proyecto tan apasionante, que nos seguiremos viendo, ¿no? Y que... Esperemos. Y que, Esperemos. Sí, que bueno, que quien le llega, a quien entra a la Bastida, ¿no? Este proyecto, que ya no sale, ¿no? Es una cosa tan interesante. No se sale, ¿no? Se va a quedar ahí. Es como una secta aquí, en el buen sentido. Y que vaya creciendo, Pero se que convierte en religión casi que nunca. Es muy mal final, estoy seguro. Que hay que poner en valor el patrimonio y que todo el mundo tiene que apoyar el patrimonio porque enriquece a Totana, en extensión a Murcia, al país y a todo el mundo. Y a la propia persona, ¿no? Y a la persona, claro, Sí. al nivel individual y a nivel, de hecho, mundial, es una riqueza mundial, el conocimiento del patrimonio, el valor. Poner en Podemos valor salir fuera a visitar y a apreciar, Exacto. pero Claro. que sepamos lo que tenemos aquí en que casa. tenemos una gran Claro. riqueza patrimonial en Es casa. mucho. Aquí Un hay día, mucha sí. riqueza. Un día unos dirán que vienen del Museo de Pérgamo y ahora vienen a la Bastida. Que Entonces eso- será como Sí. la ruta por Europa. Que no hemos profundizado mucho en lo que es el descubrimiento del proyecto, Sí. porque queríamos hablar de la asociación, pero sí para otra ocasión, pues nos preparamos que habría que hablar mucho. Pero gracias a ASBA, en este caso a los tres que habéis estado aquí, Muchas gracias. y bueno, nos vemos en otra ocasión y a los próximos talleres, salidas y proyectos. Sí. Muchísimas gracias. Ah, A A vosotros. vosotros. Muchas gracias.